Fibra de carbono. La tan esperada y anticipada revolución en la construcción está ganando impulso. Los investigadores y varios institutos están llevando la tecnología al siguiente nivel en el desarrollo de nuevos materiales de construcción innovadores. Uno de los materiales compuestos más prometedores en cuanto al futuro de la construcción es la fibra de carbono. Este polímero es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 6 a 10 micrómetros de diámetro, compuesto principalmente por carbono. Cada fibra de carbono es la unión de miles de filamentos de carbono. Pero, ¿cómo se obtiene la fibra de carbono? Este material es 5 veces más resistente que el acero y pesa menos de la mitad. Así se fabrica la fibra de carbono. Una fibra de plástico conformada por miles de delgados filamentos es sometida a una modificación de su estructura química a través del ingreso a un horno de oxidación gigante. La temperatura de 250 grados provoca una reacción que une las fibras con las moléculas de oxígeno presentes en el aire. Al final de esta fase, las fibras adquieren un color oscuro, etapa conocida como carbonización. A partir de aquí, también presentan resistencia al calor extremo. La siguiente etapa consiste en pasar por otro horno libre de oxígeno y gases, que hace que expulse a todos los átomos que no sean de carbono, dando como resultado una estructura molecular de diminutos cristales que se unen fuertemente y se distribuyen de forma longitudinal por todo el material. El rollo gigante pasa a una sección donde se le somete a un baño en agua electrificada que raspa toda su superficie, preparándose para la siguiente etapa química. Esta consiste en la aplicación de una capa de resina ligera que sirve como catalizador y reforzará el enlace de las partículas de la fibra. Y la siguiente capa de solución resinosa de moldeado, sustancia mucho más densa que contribuirá a la formación del hilo de fibra de carbono. Este hilo de fibra puede entretejerse para formar estructuras complejas y sólidas o recibir otro baño de resina combinada con epoxi, endurecedores en polvo y compuestos aceleradores para los procesos donde se requiere adaptarlo a una forma determinada. En este caso, la mezcla con una sustancia resinosa para dar forma o moldear una pieza se conoce como prepreg. En otra sección de la fábrica, grandes rollos de papel a los que se les han aplicado un compuesto antiadherente reciben una considerable capa de resina y se desplazan por un sistema de rodillos hasta que se sujetan en otros carretes. Simultáneamente, en otra área, una máquina que sujeta entre 300 rollos de fibra se encarga de desenroscarla, haciéndola pasar por un complejo sistema de hilado conocido como red. Su anchura y grosor determina las dimensiones que se destinarán a la lámina prepreg, una gran máquina de impregnado, y recibe la instalación de 2 rollos de papel con resina y paralelamente la red pasa por un proceso de calentamiento que le hará más fácil el acoplado entre los 2 rollos de papel. Pesados rodillos a alta temperatura derriten la resina y la hacen penetrar en los filamentos de la fibra de carbono. Unas potentes planchas a punto de congelación hacen contacto con el material en la siguiente fase de la cadena de producción, convirtiendo la resina derretida de un gel. El papel se retira completada esta etapa. Una película de poliéster es añadida en la parte superior de la lámina. Esto es para impedir que la fibra de carbono se enrede entre sí. Al girar en su bobina de almacenamiento, llega el momento de verificar su calidad y para ello se corta un trozo. Y se somete a una serie de pruebas para asegurarse que el producto cumple con los requerimientos del mercado. Una vez comprobada su calidad, la fibra de carbono ya está lista para su uso. Fibra de carbono en la construcción. Muchas estructuras, por haber superado su vida útil o haber sobrepasado un evento catastrófico, requieren una intervención para restaurar su capacidad. El objetivo es dar seguridad para que la estructura pueda superar con solvencia
cualquier demanda de fuerza excepcional que pueda provocarse. Una forma moderna y muy práctica de restaurar la capacidad de la estructura es la fibra de carbono, ya que este material ofrece características excelentes para asimilar esfuerzos y es poco vulnerable a ataques externos. La técnica de reforzamiento en base a textiles y platinas de fibra de carbono es utilizada como base de reforzamiento para aumentar la resistencia estructural de las construcciones, aprovechando algunas de sus propiedades más representativas que justifiquen su utilización como baja densidad. La fibra de carbono es casi tan ligera como el plástico y la madera, con 1.750 kilogramos sobre metro cúbico en comparación a otros elementos, como por ejemplo el acero, unos 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Rigidez. La fibra de carbono es hasta 5 veces más resistente a la tracción que el acero, unos 4.000 megapascales contra los 400-500 megapascales del acero usado en construcción. Baja conductividad térmica. Esto lo convierte en un aislante además de la resistencia a la humedad y la corrosión. Por último, apariencia. Es un material que luce espectacular debido a su tejido de fibras. La fibra de carbono puede utilizarse para reforzar vigas y restaurar la capacidad de tensión, así como aumentar o reconstruir el confinamiento. En el caso de las vigas se puede utilizar para ayudar a la capacidad de los esfuerzos tensionantes, en el caso de las varillas de acero que estén muy deterioradas. En las columnas es considerada la mejor disposición colocar un encamisado con fibra de carbono, restaurando su capacidad para resistir esfuerzos de tensión. Hoy en día arquitectos e ingenieros han comenzado a usarla para construir alguno que otro proyecto. Un ejemplo de ello se presentó en la Expo Dubai del año 2020 por el estudio de arquitectura británico Asif Khan, y fueron las puertas de entrada a la Expo, tejidas con fibra de carbono para crear celosías de 21 metros de altura. El implemento de la fibra de carbono permitió que la celosía fuera lo más delgada posible y al mismo tiempo capaz de abarcar decenas de metros y sostenerse por sí misma. A pesar de su tamaño, las puertas pueden ser empujadas por una sola persona. Los estudiantes de la Universidad de Tonji implementaron la fibra de carbono de una manera novedosa, creando un puente híbrido con una estructura de metal y un tejido de filamentos de carbono. El puente se construyó en 2 fases. En primer lugar, se realizó una estructura de metal mediante un proceso de fabricación robótica. Luego, para reforzar la estructura, se enrollaron delgadas fibras de carbono y vidrio alrededor del marco en forma de red. El resultado es un puente peatonal de metal y fibra de vidrio que puede transportar con seguridad a más de 20 personas. Por último, un ejemplo del uso de fibra de carbono en infraestructura pública se llevó a cabo por el Centro de Compuestos y Estructuras Avanzadas de la Universidad de Maine, desarrollando un sistema de puente de arco compuesto hecho de hormigón reforzado con fibra de carbono. El sistema consta de una serie de tubos de polímero reforzado con fibra de carbono, los cuales se llenan de concreto en el sitio. Al último se remata con una plataforma de concreto reforzado con acero. Las ventajas de este sistema es que los arcos son fáciles de transportar, desplegar rápidamente y no requieren el equipo pesado o las grandes cuadrillas necesarias para manejar el peso de los materiales de construcción tradicionales. Ensayos que se realiza la fibra de carbono. Ensayo a tensión. Determina las propiedades a tensión de un material. Se trata de tensar una probeta a una velocidad controlada y normalizada hasta la fractura, usando una máquina de ensayos universales, obteniendo así con la ayuda de dispositivos medidores el diagrama de esfuerzo versus deformación. En el caso de los materiales compuestos, el ensayo se realiza bajo la norma ASTM 3039. Las probetas utilizadas tienen una forma rectangular. El espesor mínimo para estos ensayos es de 0.1 centímetros, 15.24 centímetros de largo y el ancho del tejido generalmente es de 2.54 centímetros. Pero lo importante es tener una cantidad significativa de fibras en las probetas. Procedimiento.
A las probetas se les coloca tabs en cada extremo por ambos lados. Pueden ser de fibra de vidrio, aluminio o lija. Debe de medir 3.81 centímetros de largo por el ancho de la probeta. Se coloca la probeta en las mordazas de la máquina universal, cuidando la alineación de esta. Se calibran las galgas o el extensómetro. Se revisa que no hay una precarga en la celda. Se define los parámetros de ensayo, entre ellos la velocidad de separación en los cabezales y las dimensiones de la probeta. Se inicia el ensayo y se detiene hasta que la probeta falle. El material compuesto se comporta de manera lineal, característico de las fibras. No sufren deformación plástica antes de la rotura, sino se comportan de manera lineal, elástica hasta su fallo. Ensayo de impacto. Permite analizar la fragilidad de un material cuando es golpeado por un proyectil. Este ensayo depende de la temperatura y de la velocidad del proyectil. Su principal objetivo es la medición de la energía requerida para fracturar una probeta bajo condiciones normalizadas. El ensayo más usado es el de caída libre, ya que es más preciso y se realiza bajo las normas ASTM 5628 y 7136M. Las probetas tienen una forma rectangular y miden 9 centímetros de largo por 6.8 centímetros de ancho. Se necesita una masa con punta semiesférica de 2 centímetros de diámetro y 2.28 kilogramos. La máquina de ensayo de impacto por caída libre cuenta con un sensor de velocidad y un sensor de impacto, que cierra unas mordazas atrapando el proyectil una vez que sucedió el impacto. Esto es debido a que es de suma importancia que el proyectil no rebote en la probeta, pues el segundo impacto alteraría los resultados. Procedimiento. Se construye una gráfica de energía contra altura. De esta manera se puede determinar a qué altura la caída del proyectil nos da cierta cantidad de energía, por lo que es necesario hacer mínimo 3 ensayos por cada punto para tener repetibilidad en la curva de energía contra altura. La probeta es colocada en la zona de ensayo de la máquina de impacto, la cual tiene 4 soportes. Lo importante es cuidar que la probeta esté centrada, ya que el impacto debe ser en el centro de la probeta. Se revisa que los sensores funcionen adecuadamente. Se prepara el impactador a la altura deseada de caída. Se libera el proyectil para impactar a la probeta. Una vez impactada, se cierra automáticamente unas mordazas que impiden el rebote del proyectil. Una vez que los sensores registren los datos del ensayo, se prepara una nueva probeta. Se tiene que tener cuidado de no alterar la zona dañada de la probeta con el manejo de esta. Una vez ensayada, se hace análisis no destructivos a las probetas para determinar por completo el daño de impacto. ¿Qué norma se utiliza para caracterizar dicho material? Para la caracterización del material, se corta 6 capas de fibra de carbono de espesor nominal de 0.30 milímetros, con una orientación de 0 a 45 grados sur, el cual es un laminado simétrico balanceado cuasi isotrópico. La fibra se impregna su matriz termoestable con 150 gramos resina epóxica y 15 gramos de catalizador, utilizando el arreglo de mezclas 10:1. Se aplica el método de manufactura por vacío. Este método es aplicado con una bomba de vacío, la cual genera succión para impregnar las fibras con resina dentro del molde. El tiempo de curado del material compuesto es alrededor de 72 horas a temperatura ambiente. El método por vacío muestra un buen acabado superficial del composite. Posteriormente, bajo las especificaciones de la norma ASTM D3039, se cortan 5 especímenes de material compuesto. Para evitar que las fibras se muevan o distorsionen cuando son cortadas, se necesita cortadores de mayor precisión. Generalmente se usa un cortador con navajas de diamante y presión de agua. Debido a que se trata de la misma norma utilizada para el ensayo de tensión, las generalidades, dimensiones y procedimiento es el mismo que se explicó anteriormente, obteniendo 3 constantes mecánicas de suma importancia para el análisis y modelado matemático de este material compuesto, como son el módulo de Young, el módulo de corte y la relación de Poisson. En la construcción, utilizar fibra de carbono actualmente es caro en comparación con otros materiales, pero ofrece beneficios superiores que cualquier otro. Es decir, ofrece características excelentes para la asimilación de esfuerzos y es poco vulnerable a ataques externos.